¿Qué tal, amigos? Soy Tomás Briones. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Tomando Café con. Esta serie de charlas que tenemos con personajes de la vida política, económica y social del sur de Tamaulipas y pronto de otras regiones del estado. En esta ocasión para mí es un gusto enorme poder platicar con la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica. Ella es presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y previamente, pues bueno, también ocupó el cargo de presidenta de la Junta de Coordinación Política. Es coordinadora del grupo parlamentario de Morena, el grupo de diputados más grande, la principal fuerza política en el Congreso, y además tan pequeña, muy conocida por el trabajo familiar, el trabajo de doña Úrsula Mojica Obrador, que en paz descanse. Ella fue una de las principales y primeras promotoras del proyecto que hoy vemos en la presidencia con Andrés Manuel López Obrador. Sin más preámbulo, le agradezco a la diputada Úrsula Salazar Mojica que nos dé la oportunidad de platicar aquí en esta su oficina de gestión. Pues muchísimas gracias, diputada. Como dice usted, está lista y pues nosotros también para empezar a platicar. Veía una semblanza que usted empezó a trabajar políticamente hace algunos años. Era usted muy joven y acompañaba a su mamá, doña Úrsula, en diversas actividades. Platíqueme un poco de eso, para tener más idea de cómo es esto. Bueno, ¿cómo iniciamos en el ámbito político? Mamá siempre le gustó servir y esto viene de la abuela, de la señora Lucía Obrador González, una mujer de mucho servicio que nos enseñó a trabajar de esa manera, de manera personal. Y cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador estaba como regente, antes se le decía regente de la Ciudad de México, gobernador, empezó todo un proceso político, de persecución política, y empieza el proceso del desafuero. Entonces, acá en el sur de Tamaulipas, y en Tamaulipas mamá empezó a ayudar a que no se llevara a cabo ese proceso de desafuero. Y así de esa manera empezamos a recolectar firmas y a hacer todo ese movimiento de invitar a la ciudadanía a que fuéramos a la Ciudad de México, y empezamos a hacer pues ese grupo compacto de izquierda en el sur. Y ella siempre como figura pública. Yo soy contador público y auditor egresado de la Facultad de Comercio aquí en Tampico, de la UAT, y pues bueno, siempre mamá nos jalaba como cualquier mamá y decía, vamos a ayudar a darle el respaldo al regente Andrés Manuel López Obrador, y empezamos a trabajar en ese lado del corazón, en el lado izquierdo de la política, y pues siempre de manera operativa. Y así fue transcurriendo. El primer paso que dimos fue en la defensa del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después, pues de ahí empezó todo a nacer el movimiento y el crecimiento de esa izquierda en proyecto encaminado a ayudar a que el mejor proyecto de nación plasmado y que lo gesta Andrés Manuel, ayudarle a que fuera presidente en el 2006. Y en el 2006 estuve como representante ante el IFE, antes era el instituto, el IFE, y ahí fuimos empezando a trabajar, siempre operativos, siempre impulsados por una mujer que quería ver un Tamaulipas y un Tampico diferente, donde se plasmara la Cuarta Transformación, ese proyecto de nación que se gestó. Y así fuimos transcurriendo. En el 2012 también ayudamos a hacer toda la estructura electoral en el Distrito 8, que es Tampico, y fuimos creciendo en el ámbito político, pero siempre por detrás de la mujer guerrera que fue mi madre. Y después ayudamos a recolectar las firmas en el 2014 para que ese movimiento de hombres y de mujeres afines al proyecto de nación pues se convirtiera en un partido político
el Movimiento de Regeneración Nacional, hoy Morena. Y Tomás, déjame te digo, la primera vez que nos fuimos a Victoria con las firmas y llevábamos camiones y nos congregamos todos en la capital, no lo logramos. Y no juntamos las firmas que requerían para que en Tamaulipas también se volviera partido. Y pues yo decía, bueno, ya hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y mi madre decía, no, mijita, vamos a volver a juntar más firmas hasta lograrlo. Y le decía, mamá, pues tendrá sentido todo este trabajo que se está haciendo, y porque no era fácil irnos a las plazas a convencer a la gente a que no nada más se firmara por firmar, sino que convencer a la gente de que queríamos este partido diferente, con convicciones, con arraigo cívico y de valores, de un cambio verdadero. ¿Usted era estudiante universitario o ya había egresado? Pues estamos hablando que el desafuero fue en el 2005 aproximadamente. Hablábamos de hace como 18 años, tengo 47 años. Y pues bueno, tendría que ser, pues restémosles la edad. Ya estaba yo trabajando, entonces compartía, tenía mi primer hijo, mi hijo más grande tiene 21 años hoy, Gerardo, que le encanta también la política. Tengo otro de 20, Juan Carlos, y tengo un pequeño de 7 años, que también le encanta la política, pues ¿cómo no? Sí, su abuela desde pequeño siempre los enseñó a estar inmersos en el ámbito político. Y pues bueno, regresamos en el 2014 y juntamos las firmas. Y se hace partido en el 2014, el movimiento se hace Morena y nace Morena. Mi mamá siendo una de las primeras consejeras del partido a nivel estado. Aquí en esta casa donde estamos hoy, que se llama Casa Úrsula, no a mi nombre, a nombre de esa mujer guerrera, después de que sucede lo de que parte mi familia al cielo, mi hermano Pedro, que vive en León, y una servidora, me decía mi hermano, pues ¿qué hacemos con la casa? Y le digo, pues se queda abierta para todos, porque mi mamá aquí se gestó Morena, tenían una tiendita que se llamaba Úrsulas, una papelería y miscelánea, y pues se fue haciendo más grande esa tiendita, y después esa tiendita se convirtió en las primeras oficinas de Morena, porque le digo oficinas porque aquí se juntaban los primeros morenos, aquí se venía a tomar la coca, y aquí se creó el primer comité de Morena. Entonces pues aquí va surgiendo, no podíamos cerrar la historia de nuestro partido, o de cambiar de residencia. Tenía que ser Casa Úrsula, una casa para todos. Tiene mucho simbolismo, y esto, pues, lo que me cuenta usted, confirma que la historia del partido, de Morena, del movimiento en general, y la de su familia, pues están muy ligados, y desde hace años, ¿no? Su madre fue una figura fundamental en su vida. Entiendo que su partida repentina, pues, dejó no solo un hueco en la familia, sino también un reto, una meta que cumplir. Llega usted, en medio de todo esto, a participar de manera más activa y se convierte en diputada local. No solo eso, también se convierte, después de un tiempo, en la líder del Congreso de Tamaulipas. ¿Cómo lo vería su madre? Me encantaría que lo hubiera alcanzado la vida para poderlo ver. Yo creo que más allá de un reto, yo hablaría de un legado de amor, de servicio que ella me hereda. Aparte de heredarme su nombre, me hereda ese amor de seguir sirviendo. Ella siempre decía que la política, la verdadera política, es el instrumento que tiene el ser humano de poder servir a los demás. Somos funcionarios públicos de servicio. Entonces, me hereda ese legado de continuar este trabajo social encaminado a un bien común para todos.
y se nos da la oportunidad de poder servir como diputada local en el 2021. Cuando surge todo esto, Tomás, en el 2020, que fue un año que es parteaguas en mi vida personal, porque no solamente parte mi mamá, parte mi familia. El 17 de julio parte mi hermano mayor, a quien era un gran respaldo en mi vida, en todos los sentidos. Después, el día 20, parte mi papá, y el día 24 parte mi mamá, del mismo mes, del mismo año. Y mis raíces, de repente no las tienes, entonces cambia todo, en todos los sentidos cambia tu vida. Y lo que empiezas a uno a buscar y descubrir cuál es la misión a seguir como proyecto de vida, cuál era el proyecto que ella tenía también y que ya no le alcanzó el tiempo, viéndolo en el sentido político. Y pues bueno, se da esa oportunidad y digo que sí en honor a ella, en honor a que ella quería ya participar políticamente como figura pública. Pasó todo esto que no nos lo esperábamos y, como tú dices, tan repentino. Y pues, ¿qué hacemos? Pues darles honor a quien nos enseñaron, a quien nos dieron las raíces, a quien enseñó a ver la vida de manera diferente, darle continuidad a eso que ellos querían hacer. Si nos dejaron por aquí en esta tierra es por algo, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, con mucho gusto, con mucha responsabilidad, y siempre lo digo públicamente, primero en honor a ella, por eso es Fuerza Úrsula, en honor a esa mujer, porque me decían, recién ni cumplía el año ella que se había ido, yo ya andaba en campaña y no fui quieta. Recorrimos 2 veces todo el estado en acompañamiento a los diputados y a los presidentes municipales que estaban en contienda, que iban en boleta. Yo fui diputada plurinominal en posición número 1. Íbamos en acompañamiento y recorrimos todo el estado. Me decían, ¿cómo puedes hacerlo? Y yo decía, pues es la fuerza que emana ella, que quería y que impulsa a hacerlo, porque no es fácil levantarse después de esa pérdida, pero lo hacemos porque emana esa fuerza desde allá, y por eso surge Fuerza Úrsula, y yo creo que es la que nos ha impulsado a muchos, no nada más a Úrsula, a Patricia como hija, sino muchas personas a continuar ese legado de servicio. Y pues fuimos creciendo en el ámbito político. En el 2021 iniciamos la 65 legislatura, y un grupo parlamentario que ha pasado mucha historia, y que pasará y que pasaremos a la historia. Y en el 2022, pues bueno, también se da la oportunidad de ser coordinadora del grupo parlamentario. Entramos como presidenta de la Junta de Coordinación Política, es decir, quien administra, digo yo, y en todos los sentidos, tanto legislativos como administrativos, un poder. Recordemos que hay 3 poderes en el Estado: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y pues traemos este encargo. Hoy ya no es la Junta de Coordinación, hoy es la Junta de Gobierno. Y pues hemos hecho mucha historia, no ha sido fácil, ha sido un poco, pues, con muchas luchas. Lo más importante en este caminar es la perseverancia y la resistencia. Decía usted del legado, creo que yo entiendo perfectamente cuando habla de esto. La partida de un ser querido, pues, lo fortalece a uno, y solamente uno entiende cuando se tiene que reactivar. Por eso entiendo cuando usted dice que los demás nos explicaban cómo es que recorrió todo el estado. Bueno, tenía un propósito, entendió cuál era el propósito. Y una vez que llega usted al Congreso como diputada, pues se enfrenta a el término de una administración muy difícil,
en un entorno muy complicado, en el que inclusive fue usted objeto de pues, numerosos señalamientos públicos, no acusaciones, señalamientos y versiones, sospechas, rumores de pues, algunas situaciones presuntamente anómalas. ¿Qué tan difícil fue para usted lidiar con todo esto y enfrentarse a un gobierno que pues, no se lo pensaba dos veces para echarle todo el aparato del Estado a los adversarios? Y así lo hizo. El 2022 fue un año donde lo voy a ver así, y lo veo así, donde la experiencia que vivimos nos da la oportunidad de un crecimiento y de una madurez y fortalecimiento político. Cuando recién había yo sido electa para ser la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, pasaron una semana y después vino el informe del exgobernador que ya no está en funciones, el hombre que más daño le ha hecho a Tamaulipas políticamente. En su informe no dejó pasar al pueblo de Tamaulipas y había mucho cómplice en galerías. Y yo dije, la manera en que yo puedo que el pueblo esté enterado de las mentiras que va a decir este hombre en su informe, pues es hacer una transmisión en vivo. Y ese día llevábamos nuestro vestimenta, pero también llevábamos playeras en decir y exponer lo que se había hecho mal en este gobierno. ¿Por qué así? Porque después de un trance, casi 5 años de gobierno, creo que nosotros somos la voz del pueblo, porque así lo confirió a la confianza que nos tuvo el pueblo de votar por el grupo parlamentario de Morena. Y tenemos esa responsabilidad de alzar la voz. Entonces llevábamos playeras y yo empecé a hacer la transmisión en vivo. Y sin miedo voy a ser la voz de muchos tamaulipecos, y se lo dije en su cara, que ya no dijera más mentiras, que ya fuera responsable de sus actos y que enfrentara el desafuero que había llegado y que querían ocultar aquí en Tamaulipas y no darle trámite, y que dejara de robarle al pueblo de Tamaulipas su dignidad y también su recurso económico. Entonces, a la semana pues sale una guerra mediática donde empiezan con un audio y demás, y realmente pues uno no viene acostumbrado a esa guerra mediática. Estás acostumbrado a lo que te enseñaron en casa primero, ¿no? A buscar la justicia, a decir esto está bien y esto está mal, y empezar a señalar, pues tenía un costo, y más a un delincuente, que hasta el día de hoy no se quiere dar cuenta de lo que realmente es, ¿sí? Entonces empezamos esa guerra y pues tuvo sus repercusiones. ¿Tuvo miedo usted algún momento? Me lo han preguntado, y te voy a decir una cosa, como ser humano y como mujer, sí, porque hubo una persecución tan fuerte y una guerra mediática tan fuerte, y después de yo haber vivido una pérdida, lo que más cuida uno son a tus hijos. Entonces lo que menos quieres que dañen es a tus hijos. ¿La amenazaron? No, pero te voy a decir una cosa. Me perseguían, la policía estatal estaba pues con ellos, la fiscalía estaba atrás de mí, pasé un proceso de desafuero. Imagínate, recordaba que hace rato que apoyamos al presidente de la República en el desafuero, y yo viví el desafuero, y verte en las pantallas con bandas y te tratan como una delincuente y psicológicamente te quieren presionar de esa manera, ¿no? Entonces tienes que estar bien centrada y bien fuerte
por dentro para no quebrantarte. ¿Y por qué te digo que sí tuve miedo? Porque estaba enfrentando al mayor delincuente, a Francisco García Cabeza de Vaca. De repente, y te voy a platicar rápido, hace una anécdota que eso dices, híjole, me hablan de la escuela del chiquito y me dice de Fernando, y me dice, ¿puede venir? Sí. Queremos saber si su esposo la golpea o ahí cómo está la relación con su esposo. Y le dije, bien. No, hombre, creo que eso es la menos que va a permitir que le pongan un dedo encima. Y dice, es que estamos preocupados. José Fernando ha tenido estos comentarios que a su mamá le pegan y que a su mamá se preocupa mucho cuando sale a trabajar a Victoria y demás. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando con un niño que tenía en ese entonces 6 años. Y empiezo a platicar yo a la psicóloga cuál era mi trabajo, dónde estaba políticamente y todo eso. Cuando le digo eso dije, ya entiendo. A veces se nos olvida a los papás y empezamos a hablar del trabajo y la problemática. Y hay un término que tú conocerás muy bien que dices, ya me están golpeando políticamente. Y el niño lo estaba tomando literalmente como un golpeteo físico. Entonces, a ese grado de preocupación le llegó a mi hijo. Entonces, es cuando me cae el 20 y dices, a ver, ya mi familia es lo más valioso que tengo. Entonces, empiezas a ver de qué manera te empiezan ellos a envolver tanto que hasta tu familia puede llegar, ¿no? Pero no me dio miedo en el sentido de claudicar, Tomás. Eso no. No se quebró y esto la fortaleció más. Esto supongo yo que le dio un ánimo mayor para decir, bueno, voy a cumplir el propósito por el cual me quedé, voy a honrar el legado de mi madre. Y en ese sentido, quiero entender que usted está fortalecida y está lista, preparada para enfrentar cualquier otro reto, sea otra vez en el Congreso del Estado, sea en Tampico, sea o en alguna otra posición en donde la política la lleve. ¿Es así? ¿Es correcto? Bueno, creo que lo que hemos vivido en la experiencia política, yo estoy muy contenta. Me ha dado muchas satisfacciones personales. Cuando parte de mi familia dices, pues te quedas sola, ¿no? Con mi familia que tú eliges de esposo e hijos. Pero la que te dieron las raíces y la vida se va, ¿no? Entonces, al paso del tiempo y del año y analizando, dices, mi familia ha crecido porque de repente tengo muchos papás ahora y tengo muchas mamás, gracias a Dios, donde me abrazan y me cobijan y me hablan y están al pendiente de mí. Mi familia ha crecido y eso me da mucho gusto. Me ha gustado mucho servir a mi gente, a la gente que lo necesita. Me ha gustado mucho ser puente con los empresarios, con la gente que da la movilidad económica a nuestro estado y a nuestra ciudad, ser cercanos a ellos, ser empáticos con toda la sociedad tan pequeña y tamaulipeca, eso te da satisfacciones muy grandes. Y te da un crecimiento y una madurez política. Continuidad de servicio, claro, creo que eso lo queremos seguir haciendo. Decía mi mamá, siempre tienes que estar dentro de la olla de los frijoles, mijita. Siempre tienes que estar allá adentro, en donde estemos, en el trabajo. Eso, estar dentro de la olla de los frijoles es hacer tu trabajo bien y que puedas ayudar. Que te tomen en cuenta. Que te tomen en cuenta. Y quien te va a tomar en cuenta, porque así nos lo ha enseñado nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que de manera democrática el pueblo elija quien quiera y para dónde quiera seguir sirviendo. Por eso yo siempre he sido firme en que, y me han preguntado, ¿qué sigue para Úrsula? Lo que el pueblo diga. Y se lo digo de corazón, lo que el pueblo diga, porque yo siempre he dicho que el pueblo es mi jefe y a él me debo.
Ellos son los que nos eligen y quien decide, este va a ser para gobernador, este quiero que sea para diputado, este me representa o esta me representa, ¿no? Entonces yo creo que lo que el pueblo diga, en nuestra Andrés Manuel nos ha enseñado que haya democracia desde el partido hasta a nivel ya en una contienda electoral. Y yo eso creo en la democracia, creo que el pueblo tiene que ser participativo y colaborativo, como lo dice nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, donde el pueblo debe de participar y ya no ser apático al poder decir, ellos me representan. Yo creo que la confianza nos la da el pueblo y a ellos nos debemos, y claro que queremos seguir sirviendo, pero el que va a decidir es el pueblo y los tiempos van a llegar. Entonces, dice el presidente que no son cargos, son encargos. Entonces, así lo creo también yo, y creo que el encargo que venga siempre lo vamos a hacer con la responsabilidad, con la confianza, porque el pueblo es leal cuando sabe servir, y esa lealtad te va a generar esa confianza de poder seguir trabajando. Me queda claro entonces que hay que esperar los tiempos, las circunstancias y bueno, también lo que dice la ley para no incurrir en situaciones que pudieran ser objeto de sanción. Ya para terminar, menciono varias veces al presidente, a Andrés Manuel. Es su tío. Primo hermano de mamá, la mamá de Andrés Manuel, mi abuela, hermanas, primo hermano de mi mamá. Más allá de un lazo familiar, para mí me inspira un hombre de bien, un hombre que se preocupó, pero se ocupó de hacer y de enseñar una política diferente. Una política como la que está llevando hoy nuestro gobernador, una política capaz, humanista, con amor. Y yo creo que más que un lazo familiar me inspira a seguir sirviendo, así como también me ha inspirado mi madre. Es un hombre al que, más allá de un político, es un ser humano a quien le tienes que aprender mucho, y que yo creo en esa nueva política, esa política que es diferente, pero coherente con el pensar, con el decir y con el hacer. Entonces, yo creo que más de un lazo familiar, es un hombre a quien le debemos de aprender esa diferencia que ha hecho con una nueva política, con un decir, así se hacen las cosas. Me ha gustado mucho cómo ha llevado las riendas de un gobierno federal, porque lo ha hecho con dignidad, porque lo ha hecho para todos, porque pasamos una pandemia que no nos esperamos en la humanidad y no endeudó al país, porque ha ido en crecimiento beneficios pues del adulto mayor, que yo siempre he dicho, esa etapa del ser humano la tenemos que resguardar y blindar para gozarla. Sí. Ya trabajamos, valorar, ya vivimos y ya tenemos que vivirla de diferente manera, y eso lo ha hecho Andrés Manuel. Entonces, y lo ha hecho blindado en la Constitución, en el artículo 4. Entonces, yo creo que es un hombre a quien todos los días le aprendo yo algo y me inspira a seguir sirviendo a los demás, como también en su momento lo hizo mi mamá. Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, le agradezco mucho el tiempo que nos ha concedido para platicar esta charla, Tomando Café con. Le agradezco la oportunidad de conocer un poquito más allá de lo que se ve, más allá de lo que se dice y de lo que se escucha, y sobre todo constatar que, bueno, hay un conocimiento pleno de lo que es la política social y de lo que debe ser el encargo de los servidores públicos. Gracias a ti. Gracias a ti, Tomás, porque mira, valoro mucho de verdad el poder platicar y charlar y tomarnos la tacita de café y platicar. Para nosotros, cuando somos figuras públicas y funcionarios y servidores públicos, es bien importante que el pueblo nos conozca tal como somos. Ya no somos el inalcanzable. Luego decían, para ver al gobernador, para ver al presidente, para platicar con la diputada,
No somos seres humanos tales como somos, normales, y eso es lo que hace la diferencia. Gracias por ser instrumento de comunicación, de permitirme estar cercana a todos los tan pequeños, a toda la zona sur de Tamaulipas, a todos los tamaulipecos, y que esto tenga alcance a todo Tamaulipas. Gracias por ser ese instrumento de comunicación eficaz y eficiente. Gracias, diputada. Yo soy Tomás Briones, les agradezco el tiempo que se han tomado de vernos y les invito a que nos acompañen próximamente en otro episodio de Café Con. Gracias a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica y gracias a ustedes. Nos vemos pronto.